Dios les bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven en esta hora a través de los medios de comunicación. Queremos saludar de una manera muy especial a nuestro amado pastor Fernando Julio, quien nos visita en esta hora de lejanas tierras. Es un gozo tenerle en medio de nosotros. Dios le bendiga, pastor. Amén, hija. ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor. Queremos pues aprovechar estos minutos para que usted nos comente acerca de las experiencias con el Señor y de lo que sus ojos han podido contemplar, que es esa grandeza del Señor. Y queremos hacerle unas breves preguntas, pastor, en esta hora para que usted nos guíe a través de la palabra y de la experiencia como pastor. Amén. ¿Cuál cree que es la causa principal del desánimo en la vida del cristiano? Bueno, hay muchas razones por las que un cristiano se puede desanimar. Este caso de los jóvenes es enamorarse sin ser direccionado por el Señor. El sentimiento es muy frágil y por esa razón se puede desanimar y se hasta descarrío porque se enamoró equivocadamente en cuanto a los jóvenes. Y nosotros, las personas más adultas, nos pueden traer el desánimo siempre. Uno como pastor, una iglesia que no corresponda al mensaje, nos puede traer el desánimo de uno pensar, estoy perdiendo el tiempo. Y otra de las cosas por la cual uno se desanima muchas veces porque llega los momentos de que uno se siente como en la soledad, como que no hay un respaldo humanamente y a veces como que el Dios del cielo como que se ausentara también de uno y uno llega a pensar que todo lo está haciendo solo. Por ejemplo, en el caso mío, yo he tenido experiencias como, por ejemplo, de ser golpeado sentimentalmente por hombres que uno puso la confianza en ellos y que le creyó a Dios por medio de ellos, pero que ellos mismos después se usan como espada para herirlo a uno. Entonces uno piensa y dice, hasta aquí llegué, porque uno es humano y es frágil y es débil. Y entonces a mí me ha pasado casos así, donde pensar, pues se hacía la cosa, hasta aquí llegué. Son personas que uno pues confió, ¿verdad? Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él no falla. Amén. Casos así. Amén. Muchas gracias, pastor. Entonces podemos decir que ese antídoto para el desánimo es buscar continuamente la presencia del Amén. Señor. Así Amén. es. Si tuviera que darle un consejo específico a la juventud de hoy, de este siglo, a partir de su experiencia con el Señor, de los tratos de Dios en su vida, ¿qué les diría? Bueno, en cuanto a la juventud, les diría que siempre orar mucho y siempre tener mucho cuidado en cuanto para formar eh, un hogar. Por ejemplo, la juventud siempre debe tener mucho cuidado al enamorarse. ¿De quién se enamora? Porque de seguro que el enamorarse equivocadamente lo llevaría al fracaso, a la derrota. Entonces, ellos no pueden asimilar esa parte porque no creen que eso les puede suceder por la falta de experiencia. Entonces, yo le daría un consejo al joven: orar más y mirar más. Y a cualquier persona cristiana, ya sea adulto o sea joven, que sea, le diría siempre, uno nunca puede mirar a los demás. Jesús le digo a Pedro, Pedro, quita los ojos de los hombres y ponlos en Dios. Siempre uno debe tener nuestra confianza realizada siempre en Dios y en su palabra, porque Dios no falla y jamás nos va a fallar. Entonces, a veces la falta de experiencia con Dios nos lleva a pensar que todo determina, que todo se acabó, como les comentaba, que Sión, digo, nos dejó al Señor, nos abandonó, nos olvidó. Pero la respuesta fue, Dios no se ha olvidado de ellos. Entonces, cuando uno pone la confianza plena en Dios y siempre se afianza en Dios, entonces por mucho fuerte que sean los vientos borrascosos, siempre tienen en quien ampararse, que en Dios y su palabra. Amén. Entonces, como tal, debe tener más confianza en Dios y en su palabra, la confianza en Dios. Por eso es que la palabra nos dice, pastor, que los jóvenes se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Amén. Entonces usted nos está queriendo decir que el consejo de Dios es
espere. El consejo de Dios es lo máximo, porque lo que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, dice el Señor. Entonces, uno siempre, nuestra tendencia humanamente es en poner los ojos en personas común, pero Dios dice, quita los ojos de los hombres, ponlos en Dios, porque es maldito el hombre que confía en hombres. Siempre uno confiando en Dios. Por ejemplo, en el caso mío, la experiencia mayor, algo de mi vida, que yo siempre he sido una persona que he sido determinada por el Señor. Y algo que me destaca a mí en cuanto a Dios es que yo tengo una pasión, que todo lo que voy a hacer lo quiero hacer con pasión, cosa que Dios se sienta bien, y esa ha sido mi honra para la gloria del Señor. Amén. Quisiéramos que nos mencionara una experiencia positiva y negativa dentro de este largo caminar con el Señor y aún dentro del ministerio como pastor en frente de una iglesia. Amén. Bueno, en cuanto a positiva, pues déjeme decirle que cuando yo fui colaborador del pastor Anselmo Ruiz, fue mi pastor, segundo pastor en el movimiento Misionero Mundial. Yo estuve un tiempo con un anhelo y un deseo de servirle al Señor. Era una hambre y sed de justicia, pero Él nunca me daba la oportunidad de salir. Entonces, cuando ya me dio la oportunidad de salir, ya yo no tenía ganas de salir. Ya se me había acabado el deseo, los anhelos, y me llevaron a un pueblo llamado Medialuna, y de Medialuna me trasladaron a un pueblo llamado Tocaimo, que solos, unas casitas, me quedé allá sin ropa, sin cama, sin nada, y allá me acompañaban solamente asnos, burros, lo que habían por ahí, y esa noche me tuve que quedar una tarde solito, después que una camioneta me llevó con tanta gente, quedar solo allá, a empezar un ministerio, a levantar, a abrir obras donde no había, y otra cosa que ya yo no tenía el ánimo para trabajar, pues a mí se me había acabado la idea que tenía. Entonces empecé allá, y para la gloria de Dios abrí la obra en Medialuna, y seguí trabajando allá, y hasta cierto tiempo, allá está la obra muy bonita y florecida, ya tiene propiedad y es una bendición, pero me costó mucho en esa área de quedarme solo en una parte para empezar. Me quedó muy duro para mí. En ese tiempo era soltero, pero bueno, y ya como me decía usted, otra experiencia sobre los momentos, recuérdeme sobre esa parte. Sobre esos momentos en su vida como cristiano y aún ya cuando está enfrente de una iglesia Cuando te como enfrentas a una pastor. obra, bueno, por ejemplo, he pastoreado varias partes, pero todas las iglesias les he abierto, por la gracia de Dios. Yo mismo las abro y las pastoreo. Pero una de las experiencias tremendas fue que cuando yo fui de misionero al Copey, Cesar, estando con un grupito de 14 hermanos, en ese tiempo mi presbítero era el hermano Ari Solís, y él me llamó que me fuera para Pueblo Nuevo, Magdalena, que la obra había quedado sola allá, porque el pastor allá había que salir para otra obra, para otra iglesia. Cuando yo llego a ese pueblo, habían como unos 45 hermanos, y en 2 mensajes que di, se me acabó casi la iglesia. Y eso para mí fue muy duro, porque no entendía todavía, porque yo estaba acostumbrado a abrir la iglesia y predicar y yo mismo formar a la gente, pero allá ya estaba la iglesia fundamentada y con propiedad y todo. Y al quedarme en 2 mensajes, 3 mensajes sin gente, eso para mí fue tremendo, casi me mata la presión. Y entonces yo me metí 9 días de ayuno sin levantar, y cuando levanté ya no era capaz de caminar casi, porque ya mis fuerzas se habían acabado. Entonces ya cuando yo vuelvo a retomar otras fuerzas, estoy yo orando para empezar el culto casi solo, cuando oía que la gente iba llegando aclamando al Señor, y entonces cuando miré hacia atrás, todos habían vuelto otra vez. Entonces tuve que hacer una reunión con ellos y declarar qué pasaba. Cada uno confesaba su culpa. Entonces la culpa no era mía, la culpa fue de ellos, que vivían falsamente algunos,
y entonces la palabra los atravesó como espada de dos filos y ellos no asimilaron, sino que huyeron más bien, pero al fin reconocieron su condición y volvieron. Y en 3 meses que estuve allá, porque en ese tiempo, como no tenía esposa, el pastor dijo que no me permitía dejarme soltero allá. Entonces recibí 45 y en 3 meses entregué 57 hermanos y ya entregué la obra florecida y quedó un ambiente muy precioso allá. Y sin embargo, tuve que salir para volver a empezar a abrir la obra en cero otra vez. Y eso sí, siempre mis luchas. Después de eso, tener que salir a una región cuando yo nunca sabía manejar cicla. Me dieron una cicla 26 y me caí más de 30 veces. Rompí mis pantalones, rompí mi camisa, rompí mis cueros. Nos fuimos a las 5 de la mañana con el pastor Blas Mier, que hoy es presbítero en Cúcuta, y de allá regresamos como a las 9 de la noche y no tomamos ni agua. Y para mí eso fue duro. Y después de eso, volver otra vez allá a empezar a abrir obras donde no había casi ni gente. Y para lo del Señor, pues dejé allá una capillita de palma, una casita pastoral y 9 hermanitos de inicio allá en ese lugar. Salí allá 9 meses después porque ya tenía mi novia y me venía a casar para determinar para dónde me echaba Dios. Yo confiaba que iba para allá. Cuando la noticia es para Chiriguaná, César, yo no conocía Chiriguaná. Al llegar con mi esposa allá por primera vez, no teníamos ubicación, no teníamos conocidos, no había iglesia, no había nada. Llegamos allá, dejamos las cosas guardadas donde una testigo de Jehová y luego empezamos a recorrer y a preguntar. La obra estuvo aquí por muchos años, pero de verdad, se destruyó la obra. Entonces llegamos allá a empezar de nuevo a buscar en arriendo donde nos dejaban predicar. Y al final, en parte nos aceptaban y cuando ya estaba predicando me sacaban porque el mensaje no gustaba. Y los evangélicos de allá de ese pueblo son un poquito livianos y cuando llegó esta doctrina para la gente fuera muy pesada. Entonces, sin embargo, luchando mucho, ya llegamos a tener 6, 7 hermanitos, nosotros felices, cuando de repente se iban porque no había fuente de empleo, quedamos mi esposa y yo solitos otra vez para volver a empezar. Y así llegó por momentos que yo pensé que no podía seguir más y de repente un día yo le dije al Señor en un ayuno: Señor, yo me quiero renunciar, yo sé lo que es trabajar en otras áreas circularmente, pero no en esta obra. Si es que no tengo nada de usted, pues entonces yo me voy a trabajar en lo material. Y estando en eso, como a las 2:30 de la tarde me sentí como muy triste y me arrodillé y me quedé dormido de rodillas, y que en esto que estaba de rodillas sentí que me fui por un abismo en una cicla y que yo me había matado. Cuando volví en sí, desperté como que estaba dormido, me daba cuenta que no fue así. En la noche me accidentó una moto y yo me quedé, perdí esta mano casi, y una moto que me llevó por delante y llevando una familia a la casa de ellos como a las 9 de la noche. Y entonces le dije al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces Dios me habló en el capítulo 14 del libro de los Números y me habló de que en ese entonces el pueblo de Dios vivía una situación adversa, difícil, se quejaban mucho. Entonces yo dije: Señor, es que yo me quejo mucho también. Entonces el Señor no me dijo nada. Sin embargo, al otro día siguiente yo me fui por un barrio mirando a ver si en alguna parte había un local donde yo me dijera: esto es lo del Señor. Y estando allá, llegué a un barrio llamado Pescadito y pasé por un lote donde practicaban la brujería, mucho la hechicería, el sexo con animales y todo eso. Y yo miré y entonces crucé y miré unas cuerdas de alambre que estaba allí y yo le dije: parece ser el lote, pero si me venden de las cuerdas para allá es el lote, y si no, no. Me vine, encontré un pollito botado en la calle que los vendedores de pollo lo han dejado botado y yo lo cogí. Y cogí el pollito ahí y a alguno lo voy a regalar. Y cogí hacia allá y llegué a una vecina. ¿Cómo está, vecina? ¿Qué tal? Vecina, mire, regaló este pollito que me encontré en la calle. Entonces ella me dijo: ¿verdad, vecino? ¿Y usted dónde viene? Somos pastores acá, ¿verdad que sí? Entonces yo le dije: vecina, este lote lo venden. Digo: sí, ese lote es de un familiar de mi esposo.
lo están vendiendo. ¿Cuánto vale? 25 millones. Yo no tenía ni un peso. Yo le dije a mi esposa, mami, ya vi el lote del Señor. Lo vamos a pisar. Y lo pisamos y le creímos a Dios e hicimos lo posible y lo imposible y lo logramos. Y hermano, iniciamos a edificar sin plata, pero gracias a Dios, un hermano llamado Alejandro Rincón, que también sé que vino aquí a trabajar, que me dio ánimo y iniciamos, hermano, para hoy tener una capilla de 41 de larga por 14 de ancho, ya entechado y con casi pues con el piso en obra negra, pero ya lo estamos echando a baldosa, ya el altar ya tiene baldosa y ya tenemos pues casa pastoral también y hemos hecho un trabajo arduo pero muy seguro en el Señor. Son victorias que hemos logrado en medio de esta experiencia difíciles que hemos tenido, pero hoy le dimos una cara diferente al pueblo de Chiriguaná. Amén. Amén. Con todo esto que usted nos comenta, pastor, pues podemos ver que se ve reflejada esa palabra que lo que cuesta seguir al Señor Jesús. Amén. Esta es una obra de sacrificio y lo vemos en lo que usted nos ha compartido a cada uno de nosotros y pues que también podemos ver que el que se dispone en las manos del Señor, el Señor lo respalda. Amén. Entonces queremos que por último nos diga, nos dé testimonio de lo que el Señor ha hecho allí en Chiriguaná, de cómo la obra va creciendo, va avanzando y que podamos nosotros cobrar ese ánimo en el Señor para también seguir adelante. Amén. Primeramente que todo, a Dios le agradezco por mi esposa. Porque mi esposa, a pesar que es una familia muy acomodada y familia preparada en la academia y todo esto, mi esposa ha hecho una obra muy preciosa, Dios en ella, en la cual mi esposa ha sido un apoyo muy grande, iniciando por mi esposa que nunca me dejó, nunca me abandonó, siempre me apoyó, número uno. Y número dos, es que nosotros allí hemos logrado, por lograr ese lote, eso es lo que me animó a seguir predicando, porque yo estaba que desistía ya por pagar arriendo y a veces no nos ayudaban para arriendo, porque en este caso, cuando yo me casé, a mí me bendijo el Señor con muchos regalos, pero los regalos es lo que me sirvieron para pagar los arriendos allá y todos los regalos los invertí en arriendos. Entonces ya yo quería desistir, pero cuando ya Dios nos dio el lote y empezamos nosotros a ir edificando y ya haciendo cultos, tuvimos cultos en varios campos, Astrea, Arjona, Pacho Prieto, Rinconondo, San Roque, y nos rodeamos de gente por los lugares, y ellos eran los que nos traían ánimo a nosotros para seguir, porque dentro del pueblo no teníamos un pueblo todavía fundamentado. Entonces la gente lo trajimos, ya gracias a Dios, ya de ahí sacamos parejas de pastores, jóvenes muy usados por Dios, entre esas unos jóvenes que están en Barranquilla, llamado Jorgito Bando Rodríguez, que es uno de los muchachos que está al lado de hermano Ravelo, que es un muchacho bastante usado por el Señor, bastante impartidor de la palabra. Eso era que nos traía ánimo a nosotros, esa familia. Y aparte de eso, tuvimos la bendición de una familia Rodríguez, que es la hermana Erika y hermana Obando, que a pesar que no eran tan firmes, pero eran apoyo. Y eso nos hacían a nosotros comprometer para seguir adelante. Hermana Erika, que hoy está alejada de Dios, pero está en Barranquilla, pero ella era un apoyo para nosotros. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que me animó a seguir allí, hermano, fue la construcción. Y lo que me desanimaba, o lo que a veces me trae todavía desánimo, es que como en ese pueblo no hay fuente de empleo, no hay fuente de trabajo, entonces la gente ahí se va mucho. Ahí usted tiene una congregación de 50 hermanos, cuando de repente se van 20, porque encontraron trabajo en otra parte, encontraron trabajo por ahí en otra parte, entonces se van 20 y desafortunadamente las personas que ya participan, que ya tocan un instrumento, son los que se van. Entonces nos vamos quedando con personas que no son aptas para un altar y que no tienen esos talentos de tocar ni nada. Siempre se va en las personas que más Dios la está usando. Siempre he tenido ese problema. Y eso me ha desanimado un poquito en ese pueblo. Pero ahorita, gracias a Dios, tenemos un grupito muy bonito y contento porque hemos entregado varios campos ya bastante fluorescentes. Y entre esas, un pastor que también está en uno de los campos que nosotros abrimos, que también está bendecido. Y estamos, hermano, con mucho ánimo allí de ver que día a día ya la construcción
avanza más y eso me tiene amañado. Yo estoy amañado ya. Y yo le digo a veces en mi apresuramiento, digo, me quiero ir porque ya son 18 años allá. Creo que pronto la iglesia está cansada con nosotros. Pero a la verdad, viendo bien, los hermanos no están cansados conmigo. Ellos me aman y siempre me ayudan mucho. Pero presiento que de pronto me dan un traslado. Y yo pues no, en este momento no estoy como tan preparado para salir porque ya no como que se hace el puesto, el lugar. Pero en estos momentos, en ese lugar hay una victoria grande, muy grande. Y es la expectativa de Dios que la gente ya está dándose cuenta que esta doctrina es la doctrina de la palabra, es la verdad. Porque ahí hay mucha farándula que la gente se da cuenta que no es la verdad. Entonces, algo de la expectativa ya es que la gente ya está despertando conciencia con lo que es esta doctrina, porque esta doctrina al principio no gustó, pero ya la gente se está convenciendo que esta es la obra del Señor. Eso es lo que me encanta, Eva, por ese momento. Amén. Pues damos gracias al Señor por todo esto que Dios ha venido haciendo y que de una u otra manera ha usado su vida, pastor, para él glorificarse en aquel lugar. Y pues esperamos que el Señor lo siga ayudando a Amén. seguir adelante, pues nos ha dado testimonio de que vale la pena seguir al Señor a pesar de los sacrificios, de las pruebas que puedan venir aún dentro de ese ministerio, pero que Él ayuda a llevar la carga. ¿me? Amén. Entonces, ha sido una bendición poderlo tener en medio de nosotros y queremos que en esta hora pues se despida, pero que nos prometa que nuevamente lo vamos a tener en este lugar. Amén. Quiero aportar algo con respecto a mi victoria. Mi victoria en el Señor es, como les comentaba, yo me convertí con una conversión muy segura. Yo no me convertí en manipulado por nada ni por nadie. Quien me manipuló fue el Señor, el Espíritu Santo. Y esa ha sido mi victoria para estar hoy en pie. Al no haber sido así, no hubiera resistido, porque han sido muchas las oleadas que se me han venido encima, pero de todas me ha ayudado el Señor. Entonces, en cuanto al regreso, ya no depende de mí, ya depende de Dios y de los siervos que me invitan. Por ejemplo, hay partes donde les da temor invitarme, pero no es la culpa mía, es la condición de ellos. Y entonces, yo sí, bueno, de luego a mi pastor John, nosotros hemos comprendido mucho. Ellos han sido algo bonito que ellos aprendieron del pastor de ellos, que era que libertad la palabra. Cuando es libertad la palabra, uno se siente muy bien, pero cuando lo restringen a uno, aquí se va a hablar solamente esto. Yo he estado en partes donde me han dicho, esto no lo toque, esto no lo toque. Hablo de esta obra, esto no lo toque, porque de eso nos encargamos nosotros. Entonces a uno lo pone perplejo, uno queda, ¿qué hago ahorita? Pero qué bien me siento aquí. Primeramente que todo, estoy agradecido con Dios y por la confianza que los pastores me tienen. Y segundo, aquí es de las congregaciones que yo he visitado, pues para la gloria de Dios y bendición de todos, esta congregación tiene para mí un detalle muy bonito, muy bonito. Hay una organización, a pesar de que todavía esto no está establecido como debe quedar, veo muchas organizaciones, muchos detalles, estas cosas, todo esto, me da a entender que aquí hay un pueblo que trabaja, que hay un pueblo enamorado de Dios, que hay un pueblo anegado, y eso me da a mí mucha bendición y me da pie para volver otra vez, para volver a estos lugares. Pero como les decía, todo depende de las invitaciones. Donde me invitan y Dios me permite ir a través de mi presbítero, yo voy. Gracias a Dios por mi presbítero, hermano Juan Díaz, que es un hombre de tanta confianza. Pues en todos los hombres que hemos tenido en toda la trayectoria de hoy, hasta hoy, nunca en mi vida había tenido un presbítero así como él. Un hombre que se agacha y dice, hijo, cuente lo que tengan que hablar. Y uno, esto y esto. Y luego levanta la cabeza y empieza a darle consejos a uno tan bonitos, que nunca hemos tenido eso, porque en un tiempo
vivíamos como asustados porque uno no podía como hablar, pero ahorita tenemos la libertad de hablar con libertad. Entonces yo prometo volver siempre y cuando se me extienda la invitación. De luego para ustedes para mí han sido inolvidables, siempre lo he tenido mucho en cuenta, admiro mucho al pastor, su esposa, su familia, la iglesia, la congregación, que aquí hay muchos valores y quiero que Dios los mantenga siempre y nunca se pierdan esos valores, amén. Eso es lo que entonces yo sí le prometeré volver siempre y cuando esté la voluntad divina y la voluntad del siervo del Señor. Amén. Muchas gracias, pastor, por esas palabras y por dejarse usar por el Señor para traer esa palabra de verdad como es. Amén. Queremos pues esta hora despedirnos de todos aquellos hermanos y amigos que estuvieron ahí muy pendientes de esta entrevista, pastor, y pues queremos que nos dé esas palabras de despedida y un consejo último para todo aquel que está allí detrás. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, pues sabemos que estamos al aire y que muchas personas nos están escuchando, nos están entrevistando, están viendo. Yo les saludo primeramente que todo, porque primero nos saludé, luego me despido desde luego porque sabemos que hay muchas personas que van a ver todos estos medios de comunicación. Entonces me despido de todas las personas, amigas, hermanos y personas que estén en esta sintonía. Y el consejo personal para toda la audiencia y para ustedes aquí presentes es que nunca olviden al Señor, porque la tendencia humana por cualquier circunstancia es olvidarse de Dios. Dios no tiene culpa de lo que uno haga o de lo que suceda. Tenemos que concientizarnos que estamos en un mundo de paganismo, un mundo enfermo, un mundo derrotado y que el autor de todo esto es Satanás, que el Señor lo reprenda, pero que nosotros tenemos la victoria en Cristo. Una de mis victorias también, hermano, es que a veces, aunque no tengo ánimo de ayunar, a veces me encierro y a veces, a ser sincero, a veces me encierro y empiezo a ayunar y a veces hasta me presiona el sueño, pero no levanto el ayuno hasta que no sienta la victoria. Cuando ya sienta la libertad y la victoria, esa es mi victoria. Entonces yo tengo esa bendición. Otra de mis victorias también es que a veces, como se me va el sueño, me canso de rodillas, me siento a hablar con Dios como tú a tú, así le digo al Señor cosas como a un amigo, como a una persona, y de pronto me quebranta el Espíritu Santo y empiezo a tener una victoria, se me va el sueño por completo y mantengo unos días muy felices porque me acerco mucho a Dios. Santiago nos habla: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que, hermanos, el consejo personal es: por nada se olvide de Dios. La Biblia dice en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 11, por en adelante, acerca de con el pueblo, Dios lo empezó a bendecir. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de Dios. Pero por nada se olvide de Dios, ya sea con dificultades, con pobrezas, con circunstancias difíciles o con riqueza. Pensemos que todo depende de Dios y que a Él no lo podemos abandonar ni olvidar por nada en la vida. Que hay que seguirle, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Amén, hermanita. Ese es mi consejo personal. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Creo que me despido de una vez. Sí. Bendiciones para todos, hermanos. Muchas gracias, pastor, y Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos han podido acompañar.